Tenemos 3 semanas, o mejor dicho, tenemos 3 domingos escuchando la voz de Dios que nos dice: ve a trabajar a la viña. A mí se me haría injusto interpretar la parábola del buen samaritano olvidándonos de la invitación que Jesús nos ha hecho los últimos 3 domingos. Porque como son parábolas conocidas, nosotros a veces ya le sabemos el caminito y ya sabemos lo que Dios nos quiere decir con la palabra del buen samaritano. No alcanzamos nosotros a escudriñar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Pero si siempre la interpretas como siempre te gusta interpretarla, vas a llegar a la misma conclusión de siempre. Yo te sugiero que tomes en cuenta los 3 domingos anteriores donde Dios nos dice: ve a trabajar a mi viña. Y entonces lo primero que yo me pregunto es: ¿y si estoy enfermo? ¿Y si la estoy pasando mal? ¿Y si no me está yendo bien en la vida? ¿Cómo, Señor, me pides que yo trabaje en la viña? Señor, tú me pides que yo trabaje en tu viña, pero tú sabes que yo ando mal. Tú sabes que la vida me ha maltratado. Tú sabes que estoy enfermo. El principal pretexto que nosotros le ponemos a Dios para no trabajar en la viña: yo estoy mal. A mí no me ha ido bien. Si yo te platicara mis problemas y todavía me pides que vaya a trabajar a la viña del Señor, pues ¿cómo? Es verdad que la vida presenta situaciones adversas. Muchas veces no podemos ir a trabajar a la viña porque somos víctimas, como la víctima de la parábola que cayó en manos de ladrones. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en manos de ladrones? Y somos víctimas. Muchas veces es real, real. Me robaron mi coche, me asaltaron, en fin. La vida en la que vivimos nos afecta. El mundo a veces para nosotros nos chupa como un ladrón. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el gas, tienes que pagar las cuentas de cada mes y te chupa tienes que dar el gasto a tu esposa. Y entonces nosotros ¿qué hacemos? No, yo ando mal. Una de las palabras favoritas para no trabajar. A mí me ha tocado sufrir. He tenido muchas adversidades. Si tú supieras, estoy medio muerto. Eso es lo primero que me deja a mí cuando leo la parábola del buen samaritano para ir a trabajar a la viña. Pero ¿qué crees, hermano? De nada sirve pasar toda tu vida quejándote de tu mala suerte. A mucha gente le gusta presumir que le va mal. A veces hasta parece que hay competencia. No, a mí me va peor. No, si yo te platicara, no, yo estoy más mal que tú. Y luego sale otro, no, yo estoy más mal que tú. Y consolando lo mal que nos ha ido, vamos a poder trabajar en la viña del Señor. Para este primer personaje yo diría: o te la pasas en la vida sintiéndote víctima, o te levantas. Si no te levantas, no vas a poder caminar. Si no te levantas, no vas a poder ir a trabajar a la viña. Y van 3 domingos que el Señor te dice: ve a trabajar a mi viña. Si te estás victimizando, si sientes conmiseración, no podrás caminar, mucho menos trabajar. Levántate. Y si no tienes fuerzas, pídele a Dios que te ayude a levantarte. Rompe esa cadena de sufrimiento.
Rompe esa cadena de mala suerte. La mala suerte no es de Dios. Si tú presumes que te va mal, si tú presumes tu mala suerte, eso no es de Dios. Porque la mala suerte no viene de Dios. O eres víctima o te levantas. Estás vivo. Te pudiste hoy despertar. Estás en la casa de Dios. Si estás de pie, significa que puedes seguir adelante. A nosotros nos pasa en el mundo muchas veces como ese hombre que bajaba por el camino de Jerusalén. La vida nos maltrata como un ladrón, nos roba, nos hiere, nos deja medio muertos. Pues levántate. Pídele a Dios que te sane las heridas, sobre todo las heridas del alma. Porque el único que puede sanar las heridas del alma, ¿quién es? Dios. Y a veces, nos decía ayer el Evangelio, Dios nos manda a trabajar a la viña y nos comportamos como unos ladrones. ¿Qué le hicieron los trabajadores de la viña a los enviados del propietario? ¿Qué le hicieron los trabajadores de la viña al hijo del propietario? Y a veces nosotros nos portamos como unos ladrones, haciéndole el mal a los demás. No se puede pasar por la vida haciendo el mal. No es voluntad de Dios. Si tú haces el mal, no eres de Dios. Es que todos son corruptos, entonces yo también voy a ser corrupto. No. Es que todos roban, entonces yo también voy a robar. No. Es que todos son flojos y no van a trabajar el lunes. Yo tampoco voy a trabajar el lunes. No. Si todos lo hacen, entonces tú también lo haces. Decía mi mamá, si todos meten la mano a la lumbre, ¿tú también vas a meter la mano a la lumbre? No. ¿A cuántas familias has destruido con tu boca? ¿A cuántos matrimonios has destruido con tu forma de ser? ¿Cuántas parejas se han destruido por tu causa? Cuando tú rompes ese tipo de relaciones, te comportas como un ladrón. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia por culpa tuya? Cuando haces eso, te comportas como un ladrón. No adoptemos, evidentemente, no adoptemos el personaje de ladrón, porque es el que menos Dios quiere que tú vivas. Pídele perdón. Pídele perdón al que ofendiste, pídele perdón a Dios. No lo hagas más. Cambia tu conducta. Recuerda aquel hijo que le dijo al Señor, no quiero ir a trabajar a la viña, pero se arrepintió y fue. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos arrepintamos del mal que hacemos, que cambiemos nuestra conducta, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que no está bien ir por el camino del ladrón. No es el camino que Dios quiere para nosotros. Pídele perdón a Dios. Cambia tu conducta. Dios te levanta. Dios te ayuda a comenzar de nuevo. Reconoce tu error. No tengas miedo. Se vale corregir. Se vale decir que me he equivocado. Pide perdón y deja tu camino de maldad. Tercer personaje, el sacerdote. Cuando el Señor nos dice, ve a trabajar a la viña, yo me imagino a los niños cuando la mamá le dice, recoge ese tiradero que hay en la recámara. Y lo primero que dice el niño, yo no lo hice. Yo no hice el reguero, fue mi hermano. Y la mamá no quiere saber si lo hizo o no lo hizo. La mamá solo quiere que le ayude el niño. Pero como el niño dice que no lo hizo, no lo recoge. El Señor nos invita a trabajar en la viña porque hay tantas necesidades, porque hay tantos problemas en la viña del Señor. Y nosotros como el sacerdote levita
pasamos de largo. ¿Y yo por qué voy a ayudar a los demás? Yo no soy culpable de sus necesidades. Yo no tuve nada que ver con la situación que ellos están pasando. ¿Yo por qué? Hermano, hermana, no se puede pasar por la vida con una actitud de indiferencia como el sacerdote levita. Hay problemas que existen porque nosotros somos indiferentes. Porque hay tanta corrupción y tantos malos gobiernos en nuestra sociedad. ¿Por qué no vamos a votar? Porque no me interesa las cosas que pasan en mi país. No voy a votar. Cuando el Señor nos invita a trabajar a la viña, muchas veces le respondemos como lo hacen los niños: ¿y por qué yo? La mies es mucha, los trabajadores son pocos. ¿Y a mí qué? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Verdad que así muchas veces respondemos? Eso a mí no me toca. El levita iba a servir al templo como sacerdote, no quería contaminarse. Vamos a buscar el pan con el sudor de nuestra frente. Vamos a estudiar, nos dedicamos a nuestros estudios. Y como yo voy a estudiar, no me interesa lo que le pase al otro. Como yo me voy a ganar el pan que yo me voy a comer, no me interesa lo que pase con el otro. Yo voy a ganarme mi sueldo. Yo me dedico a mis estudios, por poner unos ejemplos. Y nos desentendemos de los demás, como el sacerdote levita. No se puede pasar por el mundo ignorando los problemas del mundo. Decíamos ayer, peor daño hace quien no da fruto que quien es ateo. Así. Tú puedes decir que eres católico, que eres creyente, que vas a misa incluso. Si no das fruto, eres como el sacerdote levita. A ti no te interesa. Pasas de largo. Y el que no da fruto solo estorba. Porque no da lo que Dios quiere que dé. Hay un cuarto personaje que es el personaje perfecto. El buen samaritano. El que Jesús nos pone como modelo ideal. Y para muchos es incansable. Porque es un modelo de perfección que difícilmente se puede obtener. ¿Cómo Dios quiere que nosotros trabajemos en la viña? El modelo ideal es el buen samaritano. El buen samaritano es un hombre de Dios, es un ejemplo a seguir, un hijo del reino que vive donando su vida por el bien de los demás, manifestando con su actuar el aroma de Cristo, que cuando pasa junto a ti tú puedes oler cómo transpira a Cristo. Yo me atrevería a decir que el buen samaritano es Jesús, porque tanta perfección solo la puedo entender en la persona de Jesús, el personaje central, el modelo ideal. Se compadeció de los demás, se le acercó, ungió sus heridas, vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón. ¿Quién hace eso? Solo aquel que vive la perfección de Cristo, solo aquel que se atreve a vivir la santidad. Un modelo al que todos estamos llamados de imitar en nuestro trabajo en la viña. Algo que me llamó la atención es la paga. ¿Se acuerdan el primer domingo que nos hablaba de la viña? ¿Cuál era el sueldo de los viñadores? ¿Y el denario significaba qué cosa?
la vida del reino. El buen samaritano lleva en su bolsa la vida del reino. Ya la posee por su forma de vivir, por su forma de tender una mano a los demás. Por eso es el modelo ideal, que nosotros viviéramos con el denario del reino en nuestra bolsa. El buen samaritano mete a su bolsa, ¿qué tiene en su bolsa? El reino. Y le deja 2 denarios al dueño del mesón, para que el dueño del mesón y el herido alcancen también la vida del reino. Fíjense nada más. Si nosotros vamos a trabajar a la viña, ¿qué deberíamos de traer en nuestra bolsa? El denario de la paga, de la vida del reino y los frutos de la cosecha, que es Cristo, porque Cristo es la vid, el fruto más precioso de la cosecha de la viña del Señor. El buen samaritano trae consigo la salvación vivida, la eternidad. Último personaje, el dueño del mesón. A lo mejor nosotros nos espantamos o se nos ve inalcanzable ser como el buen samaritano, pero la gran providencia de Dios nos presenta un quinto personaje, el dueño del mesón. ¿Qué es lo que está haciendo el dueño del mesón? Su trabajo. A lo mejor el sacerdote iba a la sinagoga porque era sábado. El dueño del mesón estaba trabajando. El dueño del mesón estaba haciendo lo que le corresponde hacer. Ok, vale. No te pido que imites al buen samaritano porque está muy arriba. ¿Por qué no imitas al dueño del mesón? ¿Qué es lo que nos pide el Señor cuando nos invita a trabajar en la viña? Ser administradores responsables. Poner nuestros talentos al servicio de los demás. Estar donde tienes que estar. Hoy es lunes, tengo que ir a trabajar, pues voy a estar en mi trabajo. Estar donde tienes que estar, hacer lo que tienes que hacer, eso es un administrador honesto. Y como administrador honesto recibe su denario como paga de la salvación. El buen samaritano tuvo compasión. ¿El trabajador tuvo compasión? No lo sabemos, porque no lo dice. ¿Qué te parece si tú y yo nos colocamos en el lugar del trabajador del mesón? ¿Tendrías tú compasión por el herido que te trajo el buen samaritano? Esa es la calidad que debe de ir creciendo en nosotros cuando vamos a trabajar en la viña. Y para cerrar este octavario de San Francisco de Asís, lo quiero hacer con una frase de San Francisco de Asís que pudiera resumir lo que yo trato de compartir. Cuando el Señor nos invita a trabajar a la viña, mira al dueño del mesón y mira al buen samaritano. Y entonces ahí sí viene la frase de San Francisco. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Que así sea.